Bueno, y por supuesto que seguimos el caso del crimen de Joaquín Sperani en la localidad de La Bulaye. Ayer se conoció que el Ministerio de Educación de Córdoba confirmó que se inició una investigación para saber si Joaquín sufría bullying en la escuela. Ayer compartíamos declaraciones de la mamá, Mariela Flores, donde en algún momento hizo alusión, ¿no?, a la escuela como una de las responsables en la cadena de gente interviniendo en lo que fue un hecho atroz, el asesinato de su hijo. Decía la propia Mariela que había denunciado en varias oportunidades que su hijo era víctima de bullying. Bueno, esto se está investigando por parte de la justicia. También hubo declaraciones por parte de la directora de la institución a la que concurría Joaquín, negando este tipo de situaciones. Y al respecto vamos a hablar con Paola Zavala, directora de la Comunidad Antibullying Argentina, con quien cada tanto charlamos de esta temática que otra vez nos convoca lamentablemente por este caso en particular. Paola, te saluda. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Un placer volverte a encontrar. Gracias, igualmente. Lamentablemente por este caso, que es realmente muy, muy doloroso, que nos ha consternado a todos en la provincia, pero se ha hecho realmente el impacto a nivel nacional. Bueno, ¿qué decir al respecto, no? Venimos tratando de concientizar sobre el bullying, pero qué difícil a veces ver, determinar, ahora hasta una investigación al respecto de si existió o no algo así con el caso de Joaquín. Sí, honestamente en este caso estamos hipotetizando porque desconocemos si el asesinato de Joaquín fue a manos de Lucas, de su compañero de colegio, si estamos hablando o no de un caso de bullying, es decir, a ciencia cierta todavía no lo sabemos y se está investigando. Lo cierto es que independientemente del caso de Joaquín, también esa escuela ha recibido denuncias como por ejemplo, eh, hablaba un tío de Joaquín hace poco en una entrevista donde también decía que su hijo había sido golpeado por sus compañeros de colegio. Cuando yo escuché la declaración de la directora de la institución escolar, ella niega todos estos hechos, ¿no? Entonces pienso, bueno, cuando vos tenés un problema y lo negás, no vas a poder ir en pos de solucionar ese problema y en pos de ver qué podés hacer para arreglarlo porque estás negando que eso está ocurriendo. Ese me parece que es el principal error, ¿no? Creo que sería más honesto decir, bueno, esto está ocurriendo, estamos trabajando para restablecer el clima escolar, estamos trabajando con los alumnos y vamos a hacer lo posible por mejorar esta situación. Eso me parece mucho más propicio que negar que esto esté ocurriendo dentro de la institución escolar. No pienso también cómo me sentiría yo como padre o madre si escucho que la directora hace declaraciones de este tipo, ¿no? Acá no pasan ese tipo de cosas. En cuanto a Joaquín, justamente escribió un artículo periodístico hace poquitos días sobre este tema, haciendo mención a cuáles son los aspectos que se nos fueron escapando en el hipotético caso de que estemos hablando de una situación de bullying que no pudimos ver en su momento para que esto llegue a pasar, porque esto no es algo que llega de la noche a la mañana, es decir, que un niño asesina a otro y que nadie pudo ver antes las señales, es decir, claramente, si esto es un caso de bullying, seguramente se vino desarrollando desde hace un tiempo considerado. Eh, no estoy diciendo que exista una especie de perfil psicológico de acosado y de acosador, pero sí alguien tuvo que haber percibido conductas disruptivas o un comportamiento conflictivo en Lucas. No puede haber sido un hecho aislado que se haya comportado de esta manera. Los papás, los docentes, la familia, alguien tuvo que haber podido observar este tipo de comportamiento y pedir ayuda profesional. Lo que sucede es que en esto de naturalizar a la violencia y de infantilizar el tema del bullying, asumimos que es cosa de chicos y no le damos la real importancia, entonces después suceden este tipo de casos que tenemos que lamentar cuando ya es tarde, digamos, cuando ya no se puede hacer nada al respecto. Lo que más me duele de esta situación es que de tratarse de un caso de bullying seguramente podría haberse evitado.
Por supuesto que es un caso que está en investigación, aún la escuela está siendo intervenida por el Ministerio de Educación, se está investigando, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Estamos hipotetizando acerca de esto si se trata de un caso de bullying. Pero en el caso, Paola, que se confirme, porque esto lo sostiene la mamá y uno puede tratar de empatizar desde el dolor, desde el desgarramiento que sufre esa mamá, pero en una situación que se ha reiterado según sus propias declaraciones y en denuncias para con la escuela. En el caso de que se determine que ha sufrido bullying, ¿cuáles son esas cosas que se pasaron por alto? Vos decís, no existen perfiles para quien percibe, de quien recibe el bullying o para quien lo practica, pero hay cosas a tener en cuenta. Por ejemplo... Exacto. Sí, en cuanto a quien es víctima de bullying, ellos hicieron mención de que la personalidad de Joaquín era sumisa, que era un chico tímido. Bueno, estos seguramente sean factores que propicien de pronto que alguien quizás sea víctima de bullying. Es decir, quien busca a alguien para hostigar no va a elegir seguramente a alguien que tenga muchos amigos o que va a buscar a alguien que lo sienta aislado, que lo sienta débil, que sea tímido, que sienta que no le va a ofrecer resistencia, ¿no? Entonces, por ahí estas características de Joaquín a lo mejor favorecieron que sea víctima de bullying. No lo estoy, por supuesto, no hay nada que justifique que alguien sea víctima de bullying. Solo estamos haciendo mención a ciertas características de la personalidad que de pronto hacen que sea más factible que alguien se convierta en hostigado. En cuanto al hostigador, también vos tenés que haber observado como docente o como familiar de Lucas algún tipo de conducta disruptiva, tenés que haber visto que es seguramente abusivo, no solo con sus compañeros de colegio, seguramente también con algún hermano, con alguien que sea más pequeño que él, o te tienen que haber hecho alguna observación, seguramente como padre, acerca de su comportamiento en algún evento como un cumpleaños, tenés que haber recibido quejas de la escuela en algún momento, es decir, tenés que haber observado ese tipo de conductas, ¿no? Por lo general, los chicos que hostigan son personas a quienes les cuesta respetar la autoridad, personas desafiantes. Por supuesto que hay muchas de estas características que son propias también de la infancia o la adolescencia, ¿no? Por supuesto, desafiar la autoridad es algo que no es anormal, pero esto es algo notorio, algo marcado, algo que te llama la atención, ¿no? Hay un chico que intenta transgredir todo el tiempo. Ese es más o menos el perfil, por lo general, de quienes hostigan. Pero hipotéticamente también estos, más que perfiles, nosotros decimos que son roles, porque cualquier persona puede llegar a ser víctima de bullying o convertirse también en hostigador. Sí, hablamos del caso hipotético, sobre todo porque la investigación está en curso, pero además porque se habla de niños de 13, 14 años que eran muy amigos, ¿no? De familias involucradas. Entonces también la mamá hizo referencia a que no fue una sola persona actuando, dejó entrever la posibilidad de que sean más personas, además de el amigo de Joaquín sindicado como el presunto autor. Bueno, la cuestión de la confianza, ¿no? También, que en el tema del bullying juega un papel fundamental. Sí, hay que ver también si eran amigos o era alguna especie de relación de dominio-sumisión, a donde quizás Joaquín se confundía y parecía desde lejos que era su amigo, pero a lo mejor la situación no era tal, quizás le temía a Lucas, por eso se los veía juntos, ¿no? Es decir, hay que analizar las particularidades del caso para poder hacer un diagnóstico certero. Todo esto nosotros lo estamos hipotetizando en base a las noticias y a lo que vamos escuchando en base a las entrevistas, pero no estamos seguros de que Joaquín y Lucas hayan sido verdaderamente amigos o si se trataba de una relación de dominio-sumisión a donde quizás Joaquín le temía a Lucas. Lo cierto es que en el artículo que vos escribís, Paola, quiero que hagas referencia porque hay un punto sobresaliente para mí, que es en el donde vos destacás
que la escuela no es solamente para impartir la lección y aprender los contenidos formales, sino para hacer el abordaje de todo este tipo de cuestiones, trabajar la emocionalidad y la apertura para poder llegar a percibir y a generar confianza como para contar en el caso de que haya un caso de bullying u otras cuestiones también, ¿no? Sí, vos sabés que hace poquito hacíamos mención a un informe que nos proporciona Argentinos por la Educación. Este informe dice que menos de un 3% de las autoridades escolares considera que el clima escolar es importante, y relativiza la importancia del clima escolar. Eso es muy grave porque implica que no están entendiendo que a la escuela no vamos solamente a aprender conocimientos de tipo académicos. Eh, Hace un par de años daba una charla TED sobre este tema y hacíamos un ejercicio con el auditorio de la charla, a donde yo les pedía que primero que me contesten una pregunta de orden fáctico, bien difícil, como por ejemplo, ¿cuántos son los integrantes de la primera junta del 25 de mayo de 1810? Bueno, nadie supo responder la pregunta. Y luego les pedía que se retrotraigan a sexto, séptimo grado y que traten de hacer memoria de cuál es el nombre del chico o la chica que les gustaba en ese momento, el nombre de su docente favorito. Bueno, todos lo pudieron recordar. Seguramente el día de mañana, aún como adultos, vos no puedas recordar algunos datos de orden fáctico, pero sí puedas recordar cómo fue tu paso por la escuela primaria o secundaria. El clima escolar es fundamental también en otros aspectos que tienen que ver con la deserción escolar, con el desarrollo intelectual. No podemos pedirle a un niño que es víctima de bullying que su rendimiento académico sea bueno. Es decir, ese es uno también de los detectores que nos pueden llegar a eh, demostrarnos que alguien quizás está siendo víctima de bullying, ¿no? Como Y por ejemplo, sí, no, que, preguntaba, digo, en las instituciones, ¿hay inquietud ujú. desde estos años a esta parte en donde se ha empezado a hablar mucho más de bullying y lo hemos conversado en varias oportunidades, Paola, por suerte? ¿Hay un interés, hay un ordenamiento formal que implique a las escuelas como instituciones formativas en estos ámbitos o todavía no? Falta. Mira, yo creo que hace falta todavía avanzar muchísimo en la materia. Hacen falta también políticas públicas porque hay docentes que autogestionan su propia capacitación, Sí. pero el Estado, más que tirarles un manual de normas por la cabeza a los docentes, debería capacitarlos de otra manera, en forma seria. La ley de convivencia escolar para mí está siendo ineficiente porque este tipo de casos siguen ocurriendo. Yo insisto con este tema, es importante que no solo los docentes sean capacitados, sino también que se incluya a las familias de los alumnos, a los propios alumnos. No podemos depositar la responsabilidad de solucionar lo que está pasando solo en los docentes. También los padres deben colaborar, los padres deberían estar formados acerca de este tema para aprender a reconocer las señales y también para entender que son socios con la escuela en esta tarea de educar a los chicos. Aquellos papás que desautorizan a los docentes frente a los niños, es imposible que después los alumnos lo respeten o respeten la figura del docente. Entonces tenemos que entender que no es los padres contra la escuela o la escuela contra los padres pasándose la pelota en esto de quién es el que tiene la responsabilidad, si a la escuela los chicos van a aprender y educarlos tienen que educar en la casa. Es decir, en la escuela necesariamente los chicos también deben recibir educación en valores. No van los chicos a la escuela solamente a aprender conocimientos académicos. Está claro. Es más, también la educación emocional debería ser parte de la currícula, aprender a gestionar las emociones, aprender a gestionar situaciones de conflicto, los enojos. Esto debería ser parte de la educación, porque les va a servir no solo como niños, sino también como adultos el día de mañana. Para el resto de la vida. Paola, como siempre, es un placer conversar con vos. Muchísimas gracias por la disposición.
Muchas gracias a vos, Paula, por la invitación. Un abrazo para todos. Un abrazo. Directora de la Comunidad Anti-Bullying Argentina, Paula Zavala, con quien conversábamos hasta hace instantes. Ahora nos vamos a la pausa y para vos que sos cliente de Superviel, jubilado, jubilada con beneficio ANSES, recordá que no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés este beneficio y descuentos en farmacias y en supermercados de la mano de Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.